comprar una cámara nunca fue tan fácil ni nunca fue tan difícil al mismo tiempo. Hoy podemos encontrar absolutamente todo. Más rango dinámico, más megapíxeles, autoenfoque con inteligencia artificial o incluso grabación en 6 u 8K. Podemos encontrar cientos de reviews, análisis técnicos, comparativas detalladas y argumentos sólidos que explican en definitiva por qué una es mejor que la otra. Y sin embargo, cuanto más investigamos, más dudas irán apareciendo, porque el problema no es la falta de información, sino el exceso de ella. En este océano de opiniones, entremezclado con un marketing disfrazado de objetividad, el entusiasmo inicial se convierte en ansiedad. Empezamos buscando una herramienta y terminamos cuestionando nuestro propio nivel como fotógrafos. ¿Tenemos el talento suficiente? ¿Estamos realmente comprometidos con este camino? ¿O tan solo queremos sentir de qué va todo esto? Porque si lo pensamos bien, no estamos comprando cámaras, estamos comparando quién somos hoy con quienes quisiéramos ser cuando tengamos esa cámara en nuestras manos. Nos preguntamos si somos el tipo de fotógrafo que necesita una Nikon Z8 o si en el fondo todavía podríamos crecer un poco más, tan solo con algo mucho más simple. Entonces, aquí la pregunta deja de ser técnica, o sea, ¿estamos invirtiendo o estamos tratando de demostrar algo? Porque en el momento que empezamos a buscar ese equipo ideal, la decisión deja de ser racional y se vuelve emocional. Comprar tecnología hoy no es solo una decisión económica, sino una declaración de identidad. Y ahí es en donde comienza este verdadero laberinto. Porque si no tenemos clara nuestra propia identidad como fotógrafos, el mercado lo va a terminar definiendo por nosotros. Y cuando esto ocurre, no estamos comprando una herramienta, sino que estamos comprando validación. Y esa es la compra más peligrosa de todas. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Existe una mentira elegante en el mercado actual. La idea de que si compras la cámara más avanzada, automáticamente estarás más cerca de ser un fotógrafo serio. Obtendrás más megapíxeles, más velocidad, más inteligencia artificial, o sea, serás más profesional. Y detrás de todo eso se vislumbra una suerte de sensación de que por fin estamos comenzando a jugar en las ligas mayores. Pero seamos honestos, muchos compran lo más alto de la gama no porque lo necesiten, sino porque quieren sentirse importantes. Estos de alguna forma quieren acortar el camino o quizás, mejor dicho, saltarse esa incómoda etapa del aprendizaje. Y ahí es en donde aparece la trampa, porque cuando esa cámara finalmente llegue, nos daremos cuenta que esta por sí sola nos disipa nuestras dudas. Esta no mejora nuestra forma de mirar, no corrige nuestra composición, no nos da un criterio y lo único que hace es amplificar lo que ya somos. Y aquí es cuando nos comenzamos a sentir raros. Gastamos mucho dinero en ese super equipo y lo ubicamos en una escala de posesiones materiales alta, lo que requiere más cuidados. Es un equipo que quizás no tenga garantía, dado que lo importamos de algún otro país, tan solo para ahorrarnos algunos pocos dólares. Y aquí en nuestras realidades, los repuestos o el servicio técnico se pueden ir por las nubes. No obstante, ese pedazo de electrónica y ópticas nos hace sentir más importantes que otras tantas cosas que poseemos. Es esa cámara que sacamos con orgullo de nuestros bolsos en nuestra reunión mensual con nuestro club de amigos de la fotografía. Y sí, nos dará horas y horas de charlas acerca de lo fantástica que es, buscando una forma de autovalidarnos o justificarnos, lo que en definitiva fue el costo de su compra. Sin embargo, llega un momento en donde toda esa emoción pasa y aquella validación de las expectativas iniciales que teníamos versus el equipo comprado nos hace ver algo. Y es que tenemos demasiadas cámaras para lo que realmente la usamos. Esta es muy pesada, incorpora muchas funciones que no usamos, junto con una interminable colección de menús digitales. Nos surge ese cierto temor de meter la pata hasta el fondo, cambiando equivocadamente alguna configuración y que después no sabremos cómo deshacer.
Y en definitiva, y al final del día, este tipo de cosas, en vez de impulsarnos, es lo que nos frena. Hay fotógrafos que terminan vendiendo sus equipos de alta gama no porque fuesen malos, sino porque no encajaban con su propia realidad. Estos eran equipos demasiado grandes para su día a día, demasiados complejos para su flujo de trabajo real o pensados para una etapa profesional que quizás todavía no la estaban viviendo. Y cuando hicieron un cambio a un equipo más sencillo, simplemente lo empezaron a disfrutar mucho más. Se dieron cuenta que este no requiere tantos cuidados, las fotos finales a grandes rasgos quedan más o menos igual en este equipo o el otro más avanzado. Los repuestos y accesorios son mucho más económicos, lo que en definitiva nos lleva a disparar más, también a salir más, a experimentar en situaciones más complicadas, en donde contemplar la pérdida de un equipo más costoso lo frena a llegar a esa fotografía que buscan. Por ejemplo, ¿no te ha pasado de estar dentro del agua en la playa con tu trípode sosteniendo tu cámara a tan solo unos pocos centímetros en donde rompen las olas? Y pensando, estoy tan solo a unos centímetros del desastre y cuanto antes haga esta foto, mejor. Bueno, es por eso que no siempre compramos la cámara que realmente necesitamos. A veces terminamos comprando la cámara que queremos que los demás vean. Y eso no tiene nada que ver con fotografía, sino que tiene que ver con validación. Ahora bien, existe otro error menos visible, pero igual de costoso, y es el de comprar sin tener una estrategia clara. Muchos comienzan en la fotografía con los sensores recortados, como el formato DX o APS-C, porque son equipos más accesibles, más pequeños y más económicos. Y la realidad es que no hay nada de malo con eso. No obstante, el problema aparece cuando esa compra se hace sin pensar en el próximo paso, porque la industria está pensada para que escales y no para que te quedes donde empezaste. Compras tu primera cámara DX, luego un objetivo DX, después otro, y cuando decidís pasar al formato completo, descubrís que tu inversión quedó atada a un sistema que ya no te sirve de la misma forma. En tu nuevo equipo full frame o FX perdés resolución, recortás el sensor o tendrás que volver a comprar objetivos para este formato. Y ahí comienza el ciclo. No es que el formato APS-C sea inferior, sino que muchas veces compramos pensando en el presente inmediato sin preguntarnos hacia dónde queremos ir. Un fotógrafo que desde un inicio tiene claro que quiere migrar a un sistema full frame más adelante, puede empezar desde el primer día comprando ópticas para ese formato. Sí, quizás sean más grandes, más costosas, pero le dan una cierta libertad en el futuro. Y aquí es en donde aparece una diferencia importante. Comprar por impulso es reaccionar y comprar con visión es planificar. Y eso es lo que cambia definitivamente la relación que tenemos con la herramienta, porque cuando sabes cuál es tu dirección, la cámara deja de ser una reacción y a la larga se convierte en parte de un plan. Existe otra trampa elegante, por decirlo de alguna forma, en el mercado actual, y es la carrera por los megapíxeles. Y cada vez que aparece un número más alto, parece que el anterior se vuelve insuficiente. Pero si lo pensamos por un segundo, veremos que la mayoría de las fotografías que tomamos terminan en redes sociales. O sea, estas serán vistas en pequeñas pantallas e impresiones en papel de tamaños moderados. Por ejemplo, un televisor 4K, que es el que podemos tener en nuestra casa, mostrará una fotografía de un tamaño del entorno de los 8 megapíxeles. El ojo humano, a distancias normales de visualización, apenas puede distinguir el equivalente a unos aproximados 20 o 25 megapíxeles. Pues entonces la pregunta evidente aquí es, ¿para qué necesitamos en definitiva 45 o 60 megapíxeles? Y en este caso, la respuesta técnica es clara: para poder recortar o para poder tener un mayor margen en post-edición. De esta forma, se puede trabajar profesionalmente en formatos grandes y eso es válido. Pero el problema aparece cuando confundimos capacidad técnica con necesidad real. Porque más resolución no siempre significa mejor fotografía, a veces significa más peso digital, más exigencia en nuestro equipo o, en definitiva, más tiempo frente al ordenador o computador. Y en retrato puede incluso significar algo más incómodo, como
demasiado detalle, demasiada nitidez o demasiada crudeza a la hora de retratar la piel humana. La industria nos enseña a perseguir números, pero la fotografía no se construye con números, sino que se construye con intención. Y aquí volvamos al punto central. No se trata de cuánto puede hacer la cámara, sino se trata de cuánto necesites tú que haga. Porque cuando compras más capacidad de la que vas a usar, en realidad estás pagando por una tranquilidad psicológica y no por alcanzar una utilidad real. Y la diferencia es la que define si estás eligiendo con claridad o simplemente dejándote llevar por la carrera tecnológica. Antes de seguir, te quería contar algo que no siempre se dice. Este video que estás viendo y los demás en este canal existe porque esta plataforma me ha prestado el espacio. Yo simplemente lo alimento con nuevos videos y ella se encarga de distribuirlos entre la audiencia. Pero mañana, y por algún motivo, pueden venir y cancelarme el acceso o incluso dar de baja este canal por alguna razón o simplemente porque haya un cambio en las reglas de juego. Y cuando uno ha trabajado muy duro durante muchos años y pasan estas cosas, se vuelve bastante frustrante. Además, y esto para mí es lo más importante, significaría perder ese contacto que hemos ido construyendo. Esa conversación que se da entre nosotros y otras personas con las cuales habitualmente hablamos sobre fotografía. Sí, esos mensajes que intercambiamos debajo de cada video. Porque más allá de que esto sea tan solo un canal donde yo te cuento algo sobre fotografía, también hay una retroalimentación con tus opiniones y puntos de vista. Y eso dentro de todo es el combustible que necesito para crear nuevos videos y sobre los más variados temas de este ámbito. Por eso, y para prevenir que algún día pueda pasar algo, te cuento que en la descripción de este video debajo vas a encontrar un link a mi página web personal. Ahí hay un formulario y si me dejas tu dirección de email, con mucho gusto te voy a mantener al tanto sobre las novedades más importantes, sobre fotografía, sobre el canal y como siempre, hablando un idioma claro y sencillo y directo al punto. También, y ya que estamos, si este video te gusta o te sirve, déjale un like y suscríbete, porque esto es lo que le indica a esta plataforma que este video, este contenido vale la pena y me ayuda a que le llegue a otras personas con nuestros mismos intereses en la fotografía. Es un segundo para vos, pero una diferencia enorme para mí. Desde ya, muchísimas gracias y seguimos con este video. Hay algo que casi nunca aparece en las comparativas técnicas y es el desgaste que genera al usarla a diario. Está en el peso que no querés cargar, en el bolso que decidís dejar en casa, en la cámara que sacás o la que no sacás. Porque una herramienta no solo sirve cuando es potente, sino que sirve cuando está contigo. Hay fotógrafos que poseen equipos de alta gama y terminan usando el modelo más sencillo para su día a día. Y no porque el otro sea malo, sino porque el otro intimida o pesa o simplemente exige una situación especial para llevarla y justificarla. Y entonces ocurre algo muy curioso. La cámara más avanzada termina siendo un objeto para ocasiones especiales, mientras que la más simple se convierte en tu compañera diaria. Y en fotografía, la constancia supera a la potencia. Además, las cámaras grandes cambian la forma en que los demás reaccionan ante ti. No es lo mismo apuntar con un cuerpo masivo y profesional que con una cámara discreta y ligera. Una impone presencia y la otra invita. Y ese detalle humano puede cambiar completamente la experiencia. Al final, no se trata solo de lo que la cámara puede hacer, sino que se trata de cómo te hace comportarte. ¿Esta te libera o te condiciona? ¿Te anima a salir a más o te obliga a esperar la ocasión perfecta? Y ahí es en donde este laberinto comienza a aclararse, porque la mejor herramienta no es la más avanzada, es la que no se impone entre ti y la imagen que estás buscando. Entonces, si juntamos todo lo que hemos visto, la validación, la compra sin estrategia, la obsesión por los números y el desgaste por el uso diario, la conclusión parece evidente. La cámara perfecta no existe en el escaparate, existe en la coincidencia entre tu etapa, tu propósito y tu realidad. Porque cuando compras para demostrar, la emoción dura semanas. Cuando compras sin visión, el costo se multiplica. Cuando compras por los números, la ansiedad nunca termina. Pero cuando compras para usar, todo cambia, dado que la herramienta deja de ser un símbolo y se convierte en una extensión de tu proceso. La fotografía no se construye con especificaciones, se construye con constancia, con criterio y con la experiencia acumulada. Y eso
no lo da el sensor más grande, ni el cuerpo más costoso, sino que te lo da la claridad. Así que quizás la próxima vez que estés frente a una comparación infinita de modelos, la pregunta no sea cuál es la mejor cámara, sino quién soy hoy como fotógrafo y qué herramienta realmente me ayuda a crecer desde ahí. Porque si esa respuesta es honesta, el laberinto desaparece y la decisión deja de ser una carrera tecnológica y al final se convierte en una elección consciente. Desde ya queremos saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Has comprado alguna vez la cámara equivocada? ¿Te sirvió como aprendizaje? Pues te leemos debajo en los comentarios. Muchas gracias.